Me llamo Carla, soy brasileña, psicóloga. Y bueno, empecé a saber de Takeoasi porque há más o menos unos 6 años tengo dedicado mi clínica y mi investigación en la interlocución de las plantas y de la psicología, ¿no? Y todo el potencial terapéutico que esta interlocución puede traer. Entonces, como Takeoasi es referencia en este trabajo, supe acá y supe también de las dietas que no conocía hasta el momento. Este trabajo, un trabajo increíble que, bueno, hice algunas dietas ya en Takeoasi y tengo una experiencia de más o menos 14 años en la psicología clínica y lo que pude observar en mi propio proceso y también de pacientes que pude acompañar o leer sus testimonios o relatos o las investigaciones es un acceso al inconsciente y al despliegue de materiales inconscientes muchísimos profundos que en un proceso común y corriente yo no, en mi experiencia no había visto con tanta profundidad, ¿no? Vine por cuestiones personales para trabajarme y las plantas que dieté me ayudaron muchísimo en mi proceso y me motivaron aún y me dieron un guía aún más fuerte en mi investigación, en mi trabajo, en la formatación de mi trabajo. Yo de las veces que dieté en Takeoasi, dieté arroz-sacha, coca, palos, chiricsanango. Con la arroz-sacha yo estaba justamente trabajando varias cosas personales que estaba con bastante confusión con ellas y la dieta con arroz-sacha me dio una claridad muy grande y una decisión que tendría que tomarla. No, me ha ayudado muchísimo, tanto con el acceso a las cuestiones que percibí en mí misma, ¿no? De mi subjetividad, pero también a otros niveles que pude acceder y me ha ayudado muchísimo a dar claridad, a dar foco, a estar más centrada y conseguir ver con mucho más claridad, ¿no? Con el chiriqui sí tuve una experiencia muy profunda de ver el espíritu de la planta, ¿no? Reviví un momento muy difícil que había vivido y bueno, un sueño muy lúcido y bueno, vi una claridad muy grande y percibí que era el chiriqui con una presentación de protección y de direccionamiento y de coraje, de me dar coraje para atravesar esa situación y vivirla y elaborarla. Y fue de verdad muy fuerte, muy emocionante, ¿no? Es una planta que es difícil dietarla, es duro, pero es maravilloso todo lo que ofrece en cuanto sanación, en cuanto trabajo, ¿no? Lo que me refiero cuanto a la dificultad de dietar el chiriqui, en mi proceso por lo menos sentí muchísimos dolores en el cuerpo, muchos dolores a partir del riñón, ¿no? Después integrando junto al acompañamiento psicológico pude entender también que hay una correspondencia también en relación al miedo, que es justamente algo que el chiriqui se ofrece de trabajo, ¿no? Y tenía mucho que ver lo que estaba trabajando yo. Sentía muy dormiente mis labios, también sentí mucho frío y es una planta que saca el frío, ¿no? Entonces hay esa correspondencia física, tú lo sientes corporalmente el trabajo, ¿no? Muy bonito, duro, pero muy, muy gratificante. Y creo que esta es una puntuación bien interesante porque el trabajo de las dietas hay un conjunto, ¿no? Que se forma y principalmente esta propuesta de dieta en el monte, donde vas, se retira en la naturaleza, está con un tiempo para ti mismo, en conexión. Yo veo en mis procesos que hay los primeros 3 días, por lo menos para mí, me cuesta mucho, porque estoy muy intoxicada con el cotidiano, con los trabajos, con otro ritmo, y esto me saca mucho, ¿no? Pero si logras atravesarlo
la conexión y tu interacción y tu presencia en ese trabajo sí queda más fuerte. Y también el trabajo se da de una manera más, te entrega mucho más, ¿no? Pero hay lo que siento mucho, que todo este ambiente te ofrece una gran parte de desintoxicación, ¿no? Del cotidiano, sea mental, emocional, corporal, porque también con la comida que es bien restrita y que es adecuada a esto, ¿no? La impresión que tengo es que no me distrae, es todo un ambiente que me permite no distraerme del trabajo y de la oportunidad de lo que estoy en la dieta, ¿no? Con mi trabajo, con lo que puedo accesar. Entonces todo ese conjunto es fundamental para el éxito del trabajo, ¿no? Bueno, de mis pacientes, el retorno que tuve en estos años que tengo tomado plantas y principalmente con las dietas, es una intuición más afilada y más puntual de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que yo me formé y me oriento por la psicoanálisis y interlocución con otros saberes también, ahora mucho más, pero a veces estaba muy ubicada, ¿no? Con este instrumento y un poco aislada de mi intuición, de lo que venía de otras camadas, ¿no? De la lectura que hacía de mis pacientes, y veo que estoy siendo más asertiva y ellos también me dan este retorno, ¿no? La indicación de un trabajo más integral para ellos, ¿no? Propiciando un trabajo que también pueda atenderlos de una manera más integral, no solamente psicoemocional, pero de otras maneras, ¿no? Que las plantas esta alianza, este trabajo junto con las plantas me está posibilitando profesionalmente, ¿no? De entregar esto. Entonces, quedo muchísimo agradecida por la oportunidad de Takeoasi, tener un lugar como Takeoasi que también trabaja con este encuentro y la integración de ese material que se despliega en el proceso, ¿no? Que es un material de un inconsciente que también está en el cuerpo, que se manifiesta durante las dietas, ¿no? Las memorias antiguas, muchas veces de traumas, que ya ha habido trabajado durante un tiempo en mi proceso, pero aún tenía un contenido ahí que no había alcanzado. Y con las plantas y el direccionamiento de las plantas y el proceso de integración también, que es muy importante y que esto me causa mucho mi deseo en mi investigación y mi trabajo, que todo esto que se presenta durante las dietas y las tomas de plantas a un trabajo bastante profundo e integral, ¿no? del cuerpo, de memoria corporal, psicoemocional, también espiritual, ahí se presenta y puedes integrar, porque Takeoasi ofrece justamente esta posibilidad de un acompañamiento también psicológico para este trabajo, ¿no? Entonces yo recomiendo muchísimo este trabajo, en esto estoy también construyendo, y soy muy, muy grata por la oportunidad, ¿no? De vivirlo de esa manera, con seguridad, con un acompañamiento tan serio que Takeoasi ofrece.